En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Hola, señoras y señores. En el programa de hoy nuestra invitada es la arquitecta María Luisa García Gil. Casada desde 1974 con José Ramón Lorenzo, Luisa García Gil es madre de 2 hijos, María Luisa y José Ramón. Cuando se traslada a Santiago, abre un estudio de arquitectura en Boiro y posteriormente otro en Santiago. En 1976 compra su casa de Roxos e inicia su restauración, que sirve sin pensarlo de reclamo y empieza a ser requerida para rehabilitar casas y pazos. En 2002 recibe el premio Europa Nostra por la restauración del Pazo a Torre do Monte, del Grupo Cortizo. El galardón es concedido por la recuperación de los sistemas constructivos tradicionales y de oficios artesanales casi perdidos. Un año más tarde, su marido y ella adquieren las ruinas de la antigua fábrica de papel del Araño con el ánimo de rehabilitar el conjunto y crear para Santiago un hotel diferente al gusto europeo, un hotel boutique de lujo y ecológico, aspirando a convertirlo en el primero de estas características. Es el único con spa de Santiago y se ha convertido en un referente en España, tanto por sus instalaciones energéticamente innovadoras, su cuidado en torno y su restauración meticulosa, como por una decoración acogedora, un servicio exquisito y una cocina que conserva la tradición. En 2008 cerró sus 2 estudios de arquitectura para colaborar con su hija Luisa Lorenzo en la puesta en marcha y gestión del Hotel A Quinta da Auga, que recibe constantemente nominaciones y premios por su línea de calidad. Hola Luisa, ¿qué tal estás? Hola. Bienvenida a Querido Mundo. Bueno, tú naciste en Madrid, en un barrio muy agradable, cerca de la Cordillera del Viso. Cuéntanos un poquito cómo era aquella zona de Madrid. Bueno, pues era un Madrid muy cercano, un Madrid de barrio, donde todavía andaban los tranvías por la calle. Fíjate. Y donde iba con mi madre al mercado. Y tengo el recuerdo de los trileros, de la gente que hacía los cigarrillos picados que los envolvía. En fin, un Madrid de la posguerra. Ya estaba el Bernabéu. Ya estaba el Bernabéu. Y ya estaba Castellana creciendo, ¿no? La Castellana creciendo. Estudiaste en el Liceo Francés. Sí. ¿Tú crees que esta educación francesa va a influir en tus gustos y en tus criterios en el futuro? Sí, por supuesto. Para empezar, era una enseñanza muy liberal, era una enseñanza muy enriquecedora. O sea, la manera de enseñarte geografía, historia, la gente con la que te relacionabas allí, era otro mundo, las cosas como son, ¿no? Mi padre era una persona muy liberal y quería que estudiáramos en un colegio de este tipo, muy liberal. Luego ingresas en la Escuela de Arquitectura de Madrid. ¿Qué te inspiró a estudiar arquitectura? ¿Tu familia? ¿El No, fue mi padre. Mi padre dijo que dibujaba bien, yo quería hacer medicina, quería ser cirujano y mi padre dijo que de ninguna manera, que era muy complicado para una mujer, fíjate tú, lo de arquitectura. Y dijo que como dibujaba muy bien, que tenía que ser arquitecto, que tenía mucho futuro y entonces ni traumas ni nada, arquitecto. Bien. No pataleaba uno. Bien, bueno, vienes a Galicia, tienes tu carrera, te vienes a Galicia y conoces la arquitectura vernácula de esta zona y te enamoras de ella y compras una casa rural que restauras y a partir de ese momento comienzas una brillantísima carrera de restauración, ¿no? Sí. Que culmina con un premio en el 2002 que es el Europa Nostra, un premio que otorga la Unión Europea.
que te lo entregan en Copenhague. Sí. Cuéntanos un poquito la entrega del premio, quién fue. Bueno, el premio Europa Nostra está pensada para la salvaguarda del patrimonio, la conservación del patrimonio construido y de las artes en general, y premian sobre todo la recuperación de los oficios antiguos y todo esto, ¿no? Y a mí me lo entregó, pues concretamente el marido de la reina de Dinamarca, porque en aquel momento era el presidente de honor de Europa Nostra, y luego, a través de Hispania Nostra, en Madrid, en El Pardo, la reina Sofía, que era presidenta de Hispania Nostra, pues me entregó el galardón aquí en España, sí. Supongo que aprovechaste para visitar la Sirenita, ¿no? Aproveché para visitar la Sirenita, sí. Luego fue muy bonito porque también aprovechamos, no sé, bueno, dentro del viaje de Europa Nostra, pues nos llevaron también, estuvimos en Estocolmo, estuvimos en el Parque Skansen, estuvimos viendo el Vasa, el museo, sí, que es muy interesante también, en fin. Son viajes culturales a través de Europa Nostra muy interesantes porque, aparte a los sitios que accedes, porque accedes a palacios y cosas privados de integrantes de la asociación que no puedes ir a nivel privado, ¿no? Y ya utilizaste el puente famoso que une Copenhague con Suecia. Bien, como eres una persona tremendamente inquieta, pues te integraste en el mundo de la empresa, el mundo empresarial, sí, y fundaste la Asociación de Mujeres Empresarias de Santiago, de la que eres, sí, presidenta en este momento, ¿no? Bueno, es una asociación que se ha ido apagando porque, claro, las cosas las fundas las creas en un momento que tienes unas inquietudes, que no es que se te hayan desaparecido, la situación personal cambia muchísimo, teníamos todas una edad y luchábamos concretamente, estábamos empeñadas en mejorar las condiciones de la maternidad de la empresaria y la profesional. Cosa que no se ha conseguido porque yo veo que mi hija sigue en las mismas condiciones que estaba yo entonces, o sea que hay punto cero. Bien, en el 2008 gestionas, desde el 2008 gestionas con tu hija un hotel a Quinta da Agua, sí, bueno, cuya elegancia y encanto está fuera de toda duda, y que además está integrada en una asociación de hoteles de lujo que se llama Relais Château. Sí. Háblanos un poquito de Relais Château, cuántos, sí, países la integran. Sí. En Relais Château están integrados unos 530 hoteles de todo el mundo y está la mayor concentración de estrellas Michelin también del mundo. O sea, gente que tiene estrella Michelin, sí, quiere estar en Relais Château. Sí. Entonces es una especie de red de hoteles de propiedad privada donde una cosa es que casi siempre los propietarios andan por allí. Entonces conoces al propietario, no eres... la visión de los hoteles, el encanto de los hoteles buenos de antaño, ¿no? Yeah. Es un poco eso, tienen que tener, sí, muy buena cocina, tienen que tener un carisma el edificio y el trato, lo que es el servicio, tiene que ser muy especial. Bien, con Relais Château has viajado por varios países, ¿no? Sí. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido interesante. Bueno, estuvimos por ejemplo, el año que ingresamos en Relais Château era el congreso en Sudáfrica, estuvimos en Ciudad del Cabo. Fue una de las experiencias más increíbles la cena de gala, porque lo hicieron allí en la meseta mirando todo al mar, muy bonito, en una tienda de campaña de este tipo beduina, hacía un viento tremendo, entonces todo iluminado con lámparas de arroz. No sé, bueno, los montajes son espectaculares, conoces a gente muy interesante, los propietarios de los propios hoteles, por ejemplo, pues la India, pues nuestro amigo Haisal tiene 2 hoteles que eran de los reyes de allí de la India, ¿no? Entonces son palacios espectaculares, ¿no? Tiene un equipo de polo, pues con camellos, o sea, son cosas todas como de las 1001 noche. Entonces los hoteles tienen todos muchísimo carisma y mucho que dar. Creo también que uno de estos viajes visitaste la ciudad de Kioto, ¿no? Kioto y sí, Tokio, las dos. Sí, porque hubo un congreso, uno de los últimos, bueno, el último fue ahora hace poquito, en noviembre pasado en Madrid, que la verdad dejamos el pabellón muy alto, que nos entregaron a mi hija y a mí el premio de Mujeres Relais Château del año, por cierto. Y el año anterior había sido en Japón y fuimos a Tokio y a Kioto. Bueno, Kioto es una preciosidad de ciudad. Una cosa que sí que me chocó fue que no hay ese ordenamiento urbanístico que tú te esperas en la mentalidad japonesa, ¿no? Yeah. Convive de aquella manera lo antiguo y lo nuevo.
En Tokio me encantó el mercado de pescado, es un espectáculo, o sea, aquello es, la vida es impresionante, cómo se conservan, está todo el mundo con un ordenador circulando el pescado, el marisco y todo, y al mismo tiempo están las cajas escritas con los símbolos japoneses, todavía a mano, a pincel, o sea, conviven las culturas de una manera Pero además, en increíble. el caso de Kioto, creo que es la única ciudad japonesa que no fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, porque tiene un patrimonio impresionante. Impresionante. Y lo respetaron en ese sentido los americanos. Y además tiene muchísimos templos budistas, patrimonio de la humanidad. Sí, porque además muchos de ellos, jardines, están en colinas, entonces eran un objetivo para, vamos, entonces es espectacular. Además subes como peregrinando a pie hasta la parte de arriba de los templos. Luego la zona toda del barrio de las Geisas te traslada, yo no sé si tú has leído Memoria de una Geisa o has visto la película, a mí es una novela que me encanta y ves la vida aquella y vimos efectivamente unas geisas llegando a la casa de té, entonces parece increíble que a la velocidad que viven ellos hoy eso conviva, ¿no? Esta tradición, ¿no? Y sí, estuvimos en tabernas típicas de aquella zona, de casualidad caímos en una y hicimos migas allí con la parroquia, o sea, solo entraban gente de allí del barrio, ¿no? Entonces estuvimos en el corazón de Kioto conviviendo con la gente de allí, fue una experiencia. Kioto es abarcable, es relativamente pequeña, con 1 millón de habitantes, sí. No es el caso de Tokio que se va totalmente de control, ¿no? Sí, o sea sí, que es muy agradable para pasear. Además, es muy conocida por el famoso protocolo de Kioto, ¿no? Sí. Si sirvió de mucho o no, pero bueno, que se ratificó en 2005, fue en el 97-95. Bueno, ¿cuál es tu país favorito, ese país al que siempre quieres volver? Bueno, a mí me encanta Francia. Francia para mí me gusta muchísimo. Hay una excursión que recomienda a la gente que tenga hijos y que quiera hacer lo que es viajar por los canales del Midi en Gavarra. O sea, es facilísimo y es precioso. Y bueno, mi ciudad favorita es París. O sea, París, sin duda, ¿no? París, por la conservación que tienen de su arquitectura, por el carisma de la ciudad que lo ha conservado a pesar de la guerra, a pesar de todo, que fueron sensatos en el 75, en plena época de Gaulle, que querían cargarse, por ejemplo, el Museo d'Orsay, y les entró, que claro, fue cuando tiraron Les Halles y todo esto, ¿no? Y conservaron todo esto, y el carisma que tiene esa ciudad, que es arquitectura hecha desastre con firma, ¿no? O sea, tú llegas y sabes que estás en París, ¿no? La Plaza de los Vosgos, bueno, el barrio del Marais, para mí me encanta, es el barrio más cosmopolita del mundo, ¿no? La Plaza de los Vosgos, fíjate que está hecha a principios del 17 y es la primera vez que se hace viviendas industrializadas, por así decir, o sea, todas iguales, ¿no? Sí, para que viviera aristócrata, que era una zona de marisma, la secaron y tal, y luego hicieron la Plaza de los Vosgos, donde vivió Víctor Hugo, donde está el museo allí cerca, el Museo del Carnavalet. Hay uno de los hoteles más bonitos de París, a mí me encanta, se llama el Pavillon de la Reine, allá en la Plaza de los Vosgos, precioso. Muy cerca del Marais tienes, no sé si lo conoces, el cementerio Père Lachaise, que es donde están enterradas desde Edith Piaf, Balzac, en fin. Es que los cementerios son muy interesantes. Jim Morrison. Sí, son muy interesantes. Yo no frecuento cementerios, no voy a verlos, pero sé que son muy interesantes y que hay mucha gente que lo hace. Es el parque por donde funciona la gente, las esculturas que hay, todo. Bueno, el Marais para mí me parece la vida que tiene tan cosmopolita, no sé, viene a ser en Madrid, al cambio, el barrio Chueca, pero a lo grande, o sea, a lo grande, ¿no? O sea, hay una tienda de gafas, es impresionante, una tienda de comestibles, está todo montado con tanto gusto, la tienda de chocolate, todo. O sea, que en este momento es el barrio como más vivo de París. Sí. Es el barrio donde... Más creativo. Bueno, sí, más creativo y más alternativo, por así decir. ¿Y te gusta comida francesa, supongo? Me encanta. Sí. De hecho, nosotros en el hotel tenemos una cocina gallega, pero tiene muchos toques de cocina francesa. Sí. ¿Pero con salsas o cómo conseguís esto? Sí, bueno, el estilo de las salsas y todo esto. Bueno, cuando yo estuve en París viviendo 10 días, me regalaron mi hija un curso en la Escuela Cordon Bleu de cocina, bueno, me encanta la cocina, ¿no? Y estuve viviendo en París 10 días, me encantó. Bueno, volví y me acuerdo que dije, vamos a poner unos platos de cocina francesa en el hotel.
tuvimos que quitarlos porque la gente no lo entiende. No. No, por ejemplo, decíamos, bueno, pues la bouillabaisse, que es una sopa que se hace con pescado de roca, con marisco, tal, y entonces la ponías y decía, pero esto es sopa de peixe, no es sopa de peixe, es otra cosa, es otra historia. La elaboración sopa de peixe es sopa de peixe, pero con algo más. no tiene nada que ver, ¿no? Sí, bueno. Sí. Bueno, pues vamos a conocer algo más de ti, ¿te parece? Muy bien. ¿Cuál es tu principal rasgo de carácter? La inquietud y la creatividad, sí. ¿Tu idea de felicidad? La familia, convivir la familia, sí, bien. ¿Qué es lo que más detestas? La mentira, la traición. ¿Y cuál es el estado más típico de tu ánimo? En ebullición siempre. En ebullición. Bueno, Luisa, pues gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchas gracias, María. Siguiendo las indicaciones de nuestra invitada, hoy vamos a visitar París. El punto de origen de la ciudad es la isla de la Cité, que es la mayor de las islas del río Sena. Sus primeros pobladores, que datan del 250-200 a.C., fueron una tribu celta, los Parisi, que eligieron este lugar por sus favorables condiciones defensivas. Como dijo Víctor Hugo, la arena fue su primera muralla y el Sena su primer foso. En el 52 a.C., la ciudad fue conquistada por los romanos, extendiéndose en la orilla izquierda del río Sena. Pero las invasiones bárbaras obligaron a los ciudadanos a retirarse nuevamente a la Cité y a construir la primera de una serie sucesiva de murallas que a lo largo de los siglos protegerán la ciudad. Entre los siglos IV y el siglo X se desecarán las marismas, aumentará la tierra de cultivo y por consiguiente la actividad comercial. La ciudad comenzó a extenderse a ambas orillas del río en forma concéntrica en torno a la Cité. En los siglos XII y XIII comienzan grandes construcciones. Se inicia la Catedral de Notre Dame en 1163, se levanta la fortaleza del Louvre y se funda la Universidad de París. A finales del XVI, París era una ciudad superpoblada y Enrique IV, buscando una solución a los problemas de congestión, va a construir el primer puente de piedra de la ciudad, el Pont Neuf, que con sus 12 arcos y dividido en dos mitades comunicará perfectamente la isla de la Cité con las dos orillas del río Sena. Pero Enrique IV también será el impulsor del primer programa de ordenamiento urbano en Europa, al realizar la Plaza de los Boscos, un maravilloso espacio cuadrado de 140 por 140 metros, rodeado de 36 pabellones simétricos unidos por pasillos con arcadas. Luis XIII, su hijo, intentará que poco a poco París se convierta en una ciudad. Se va a construir en su reinado el Palacio de Luxemburgo y el Palais Royal. Pero quien verdaderamente va a convertir a París en una gran capital va a ser Luis XIV. Luis XIV, que a pesar de que no vivía en París, que vivía en Versalles, nunca abandonó la ciudad y con su ministro Colbert pavimentará e iluminará París. Derrumbará una antigua muralla, la de Carlos V, y en su lugar establecerá un paseo con 4 líneas de árboles, dando lugar a los primeros bulevares, cuya urbanización facilitará el crecimiento de la ciudad hacia los suburbios de Saint-Germain y Saint-Marcel. Al mismo tiempo, el Rey Sol embellecerá la ciudad con puertas triunfales como Saint-Denis y Saint-Martin, y construirá la columnata del Louvre y los jardines de las Tullerías, que comentará a su jardinero de confianza, André Notre, que está también el que construirá los jardines de Versalles. A finales del XVII y hasta mediados del XVIII se van a construir dos grandes plazas en París, la Plaza Vendôme y la Plaza de la Concorde. A principios del XIX, Bonaparte dejará también su impronta en la ciudad, con importantes obras de infraestructura, construirá puentes, muelles, fuentes, y además resolverá unos problemas mayores que tenía París, que es el problema de los enterramientos, ya que carecía de cementerios. Construirá 3 cementerios, el Père-Lachaise, el Montmartre y el de Montparnasse. Además, ordenará edificar, para conmemorar sus victorias militares, arcos del triunfo, como el del Carrousel y el de l'Étoile,
y ambos en un estilo neoclásico. Erigirá en la Plaza de la Vendôme una columna con bajorrelieve y helicoidal a imitación de la de Trajano en Roma. Terminará el patio cuadrado del Louvre e intentará unir el museo con los jardines de las Tullerías. Pero quien verdaderamente convertirá a París en la maravillosa ciudad que es hoy día una de las ciudades más bellas del mundo será su sobrino Napoleón III, que, deseoso de modernizar París, encomendará en 1853 al barón Haussmann los trabajos de reurbanización y reestructuración de la ciudad. Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX París tenía un urbanismo medieval, es decir, tenía unas calles estrechas, insalubres, en las que apenas corría el aire, además con formas muy tortuosas que facilitaban las barricadas. Entonces, Haussmann destruirá todas las edificaciones viejas, eliminará calles antiguas y las reemplazará por grandes avenidas de 30 metros de ancho, flanqueadas por árboles o viviendas a las que se les impone un criterio estético de homogeneidad, tanto en las fachadas como en las alturas, que no podrán superar los 20 metros. El trazado vial, además, va a modificar por completo el centro de París, y como consecuencia de la intersección de dos grandes ejes perpendiculares, el eje norte-sur, formado por los bulevares de Sebastopol y Saint-Michel, y el eje oeste-este, formado por la calle Rivoli. Ambos confluirán a la altura de la Place du Châtelet. Igualmente, se van a ensanchar los bulevares que había construido Luis XIV, se rediseñará la Place de l'Étoile, estableciendo 12 vías en disposición radial en torno al Arco del Triunfo, y se va a convertir esta zona en la más próspera de la ciudad. Y esto es así porque todas las actuaciones urbanísticas tienen efectos demográficos y sociales, constituyendo una forma de zonificación. París se va a dividir, de hecho, va a ser un país dual, con barrios, la zona este se va a convertir en una zona de barrios burgueses y oficinas, y el lado este se convertirá en una zona industrial y de proletariado. Pero Haussmann también fue el precursor de las grandes zonas verdes, creando el bosque de Bolonia. Asimismo, va a imponer un nuevo sistema de abastecimiento de aguas, modernizará el alcantarillado y establecerá el alumbrado por gas en las calles de París. Pero sobre todo lo que va a hacer Haussmann es darle a la ciudad su configuración actual. Aunque a finales del siglo XIX comenzará a construirse el Sacré-Cœur, se levantará la Torre Eiffel y los edificios de Grand Palais y de Petit Palais con motivo de las exposiciones universales de 1889 y 1900, París en realidad no ha variado sustancialmente su aspecto a lo largo de los años. Solo un rascacielos, construido en 1932, el Tour de Montparnasse, rompe la homogeneidad de su aspecto, que además fue una torre muy discutida, que llevará a una normativa muy restrictiva y que se concentren todos los edificios altos y todos los rascacielos en un barrio al oeste de la ciudad, en la Défense, por tanto fuera del centro de París. Y abandonamos París recordando a Ernest Hemingway cuando dijo: si tienes la suerte de haber vivido de joven en París, entonces durante el resto de tu vida ella estará contigo, porque París es una fiesta. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981
590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com.